mire, qué mejor tema Dios pudo ponerme en mi corazón que testificar de Cristo. Yo quisiera compartirles este punto, este tema de testificar de Cristo, hermanos. Y en verdad les digo, es un privilegio de un creyente testificar de su fe en Cristo. Hermanos, nosotros, cuando éramos inconversos, yo recuerdo, mis padres me inculcaron la religión católica. Yo recuerdo que cuando yo asistía a la iglesia, pues, yo me sentaba así en las sillas y pues yo no entendía, ¿no?, muchas cosas. Nunca tomé una Biblia, nunca tenía una Biblia, ni sabía lo que era una predicación. Pero a través de cuando me fui acercando a tener una Biblia, yo recuerdo que yo era herrero, fabricaba aparatos de gimnasio y renté un local. Y en ese local había un escritorio y ahí estaba una Biblia. Creo que fue bendición para mí en mi vida haber llegado ahí. Aunque era una Biblia, sí tenía los 66 libros que nosotros tenemos, pero no era una Biblia que dijera yo que era malsana, aunque fuera apócrifa, pero simple y sencillamente yo no lo conocía, yo no sabía nada de lo que era una Biblia. Y empecé a leer, y al empezar a leer me fui atrapando, y el Espíritu Santo me fue llamando. Hermanos, ¿por qué es tan importante testificar de Jesucristo? Hermanos, las estadísticas nos muestran a una población mundial, alrededor de 7,000 o 7,500 millones de personas, hermanos, que vemos en el mundo. ¿Sí? Hermanos, y es importante saber que muchas de ellas, hermanos, cuando mueren se van al infierno. Solo un pequeño porcentaje, hermanos, de los que han recibido a Cristo. Tenemos la seguridad, hermanos, porque nosotros como cristianos debemos de tener la seguridad de que cuando muramos vamos a ir al cielo. Si no, ¿dónde está nuestra fe? La humanidad, hermanos, está atrapada en la guerra del pecado. Y por ello, hermanos, es necesario testificar de Cristo. El significado de testificar, hermanos, es afirmar, es decir, es declarar. Bueno, nosotros nos instruimos a través de las predicaciones, a través del estudio bíblico, a través de cada enseñanza que tenemos uno con otro, vamos aprendiendo y vamos adquiriendo madurez. Tenemos el conocimiento, hermanos, y el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros tenemos el discernimiento. No es porque yo sea más inteligente o porque yo sea más estudiado. La Biblia dice en Proverbios, ¿verdad? Aprenderá el sabio y el sabio, hermanos, por muy sabio que sea, hermanos, si es sabiduría del mundo, hermanos, no es lo mismo que la sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, necesitamos tener en cuenta eso. Como primer punto, quisiera enfatizar en la necesidad de testificar. Hay 3 cosas que quisiera que aprendamos ahora, en esta mañana. Y por favor, busquen Romanos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10. Capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice la palabra de Dios así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 3, el 10 y el 23. Hermanos, necesitamos entender, hermanos, que en todo el mundo, no hay un justo. Y lo está diciendo claramente la Biblia. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Oremos. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta linda mañana, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor,
de escudriñar, de aprender de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, a través de mi boca, Señor, edificándonos unos a otros, Señor, y que podamos entender, Padre, la necesidad de testificar de lo que Jesucristo vino a hacer, Señor, por nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada familia representada en este lugar, Señor. Padre, danos un buen tiempo, Padre, y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir a tu casa esta mañana, Señor. Y venir, Padre, a escuchar tu mensaje, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Dos cosas, hermanos. No hay un justo. ¿Y cuántos pecaron, dice la Biblia? Todos pecaron. Hermanos, ¿teníamos esperanza? Sí, hermanos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa esperanza. Dios desde un principio, desde que el hombre pecó, Dios ideó un plan de salvación. No sé si ustedes hayan ido a evangelizar, pero cuando nosotros tomamos el curso de evangelismo explosivo, más adelantito vamos a ver sobre ese punto. Pero hermanos, Dios tiene un plan para que cada persona llegue al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se muera. Dios quiere que toda persona llegue al arrepentimiento y reciba a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Pero hermano, mucha gente no lo sabe. Mucha gente desconoce. Vean qué dice Mateo, capítulo 7. Vamos al libro de Mateo. Mateo 7, vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde, hermanos? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, ¿a dónde, hermanos? A la vida. Pero, y pocos son los que la hallan. Hermanos, hay dos cosas que necesitamos entender. Solo hay dos caminos. Decimos vulgarmente, hay de dos sopas, hermanos. ¿Qué necesitamos elegir? ¿Qué necesitamos hacer? La Biblia es clara en eso. Hermanos, todos queremos una vida ligera, sin presiones, sin sacrificios. Hermanos, pero la realidad es otra. Jesús mismo, la palabra de Dios dice que Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el enemigo nos declara la guerra. La familia, la sociedad nos mira como bichos raros, nos critican, nos juzgan. Pero hermano, ¿vale la pena sufrir todas esas cosas? A mí me admira cómo Pablo, el apóstol Pablo, después de que iba a predicar de un lugar a otro, lo apedreaban, lo dejaban casi como muerto, y él se levantaba y seguía predicando a Jesús. Es de admirar a Pablo, de cómo Pablo tenía un corazón como el de Jesús. Que Jesús vino a cargar con nuestros pecados. Lo injuriaron, lo insultaron, lo crucificaron y lo mataron. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Pablo también, hermano, es un ejemplo a seguir. Pero hermanos, necesitamos entender que muchas personas, por desconocimiento, por cultura, o por a veces, hermanos, según mucho estudio, se hacen más mundanos que espirituales. El camino que lleva a la perdición, hermanos, y el que lleva a la vida, está cortado por una telita muy delgadita, hermano, como nuestra fe. Nuestra fe puede decaer. Nuestra fe puede ir en aumento. Pero depende de nosotros cómo la alimentemos, hermano. Nosotros debemos de alimentarla. Dios nos dejó su palabra.
Y este es nuestro sustento espiritual. ¿Qué dice Juan 3:18? Vamos a leer Juan 3:18. Dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón, hermano? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, es muy sencillo entenderlo, ¿verdad? Porque no han creído en Jesucristo. ¿Cuántas personas en el mundo no saben de Jesucristo? ¿O han visto una película? ¿O han oído hablar de Él? La mayoría del mundo conoce de Jesús, pero no todos le han recibido como su Salvador. No todos han reconocido lo que ha hecho por nosotros. En contraste, hermanos, el que cree no es condenado. Y esa condenación que va a tener el incrédulo, el inconverso, hermano, va a ser eterna. La Biblia nos habla en Apocalipsis que ese va a ser el abrir y el llorar de dientes, crujir y llorar de dientes. Hermanos, tan importante es tener la seguridad de que cuando muera uno va a ir al cielo, que, hermanos, no hay con qué pagar la misericordia y lo que Jesucristo hizo por nosotros. Además, hermanos, déjeme decirle, Dios ha elegido a cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hermanos, y desde antes de la fundación del mundo, Jesús nos escogió. Somos afortunados, hermanos, que estemos aquí en su casa. Somos afortunados, hermanos, que podamos ser instrumentos de Dios para salvación de otros. Somos afortunados, hermanos, que tengamos esta seguridad de que, hermano, no necesitamos morir para tener la eternidad. Ya la tenemos, hermano, desde el momento que recibimos a Cristo. Estamos disfrutando la eternidad terrenal desde aquí. Pero todavía vamos a tener una vida mejor cuando Jesús venga por nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Vámonos a 2 Corintios 5:17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, al momento de nuestra conversión, hermanos, nos hacemos una nueva criatura. Una nueva vida en nosotros llega porque Jesucristo, el Espíritu Santo, manda el Consolador y mora en nosotros, hermanos. Es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando recibimos a Cristo que podemos enfrentar cualquier tentación del enemigo. Pero a veces, hermanos, hay cosas, y lo he dicho una u otra vez, hay cosas que no hemos desprendido de nuestro closet, ¿no? Hay cosas que no hemos dejado. Pueden ser tentaciones, pueden ser vicios, pueden ser a lo mejor malas palabras que todavía no hemos educado. La lengua es muy traicionera, hermano, y nuestro corazón se puede ir haciendo más mundano. Pero, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Alimentándonos con la palabra de Dios. Y necesitamos tener ese espíritu, hermano. Somos una nueva criatura. Pero ven el versículo 20. ¿Qué más dice el 20 de ese mismo capítulo? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué nos dice? Reconciliados con Dios.
No sé si en alguna ocasión usted, alguien de ustedes, hermanos, haya servido al Señor, se haya alejado. Dios está llamando a su corazón, hermano, para que venga y se reconcilie con Él. Para que venga, hermano, ponga sus pecados delante de Él. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Hermano, necesitamos estar atentos para poder testificar. ¿Qué mejor testimonio podemos tener, hermanos, que lo que Dios ha hecho a nosotros? Cada uno de ustedes tiene un testimonio personal. Y este testimonio es lo que Dios hizo en su vida. Todos tuvimos una vida pasada, hermano. Pero cuando el Espíritu Santo y recibimos a Cristo y entró en nuestra vida, hermano, la obra de Dios empezó a surgir. Hermano, ahora ya somos diferentes. ¿Qué mejor testimonio para las personas que compartir eso? Es que Dios ha hecho esto por mí. Yo le doy gracias a Dios que me quitó de fumar, de tomar. Yo no podía hacerlo. Juré 1, 2, 3 veces, hermanos, y cuando ya nada más llegaba el día, ya estaba ya con las ganas de tomar. Y casi siempre hacemos eso, hermanos. Pero, hermanos, lo puse en manos de Dios y he logrado mantenerme sobrio. No lo he hecho desde 17, 20, como 20 años ya tiene de que no tomo, no fumo. Hermano, bendito Dios, que Dios me pudo dar la fortaleza de lograrlo. Además, hermanos, vamos a ver Mateo 5. ¿Qué más dice la Biblia? Mateo 5, capítulo 14 y 15. Cinco, 14 y 15. Dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad aceptada sobre el monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, aparte de ser embajadores, aparte, hermanos, Dios nos ve como una luz en la oscuridad en este mundo, hermano, dominada por el enemigo, en el cual los inconversos, hermanos, están en tinieblas. Ellos no pueden ver, hermanos, la luz de Jesús. Están cegados espiritualmente. Pero nosotros, hermanos, que tenemos a Cristo, somos una lucecita para ellos, para llevarlos en el camino, para que testifiquemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hizo por mí, lo que hizo por usted y por cada uno. Cada uno tiene una historia que contar, que compartir. Y por medio de esa historia podemos ganar a las personas para Cristo. Pero, hermanos, no podemos ocultar esa luz, ni debemos ocultarla. Pregunta, ¿qué está ocultando su luz? ¿Qué está ocultando su luz? Como les dije hace un momento, puede ser un vicio, pueden ser malas palabras, pueden ser malas acciones que hacemos, hermano. Pero pongámoslas delante del Señor, que Él es fiel y justo. Otra, hermanos, le da vergüenza testificar de Jesucristo. Déjame decirles que a mí, cuando me evangelizaron, hay varios niveles de la nueva vida en Cristo, donde yo aprendí que era ser salvo, porque tenía seguridad, que el Espíritu viene y habita en mí, Dios hablando a través de mí, yo conociéndolo a Él a través de la Biblia. Hermanos, todas esas enseñanzas me llegaron a darme la oportunidad de bautizarme, porque entendí que es el bautismo. Hermanos, necesitamos entender. Hermanos, tenemos el conocimiento porque fuimos a la escuela. Aquí es lo mismo, hermano, necesitamos estudiar. Si no leemos, no aprendemos. Si no tenemos conocimiento, no tenemos, somos presas del enemigo y no tenemos defensa ante él. Les comentaba que Pablo no le dio vergüenza hablar de Jesucristo.
Y iba y predicaba, y aunque lo pedrearan y le dijeran. Nada más fue Atenas ante los griegos, hermano, los que en ese entonces eran muy sabios. Y aún así les habló de ese Dios. Eran muy religiosos, pero les habló de ese Dios desconocido, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, hermanos, no se dejaba caer. Aún así preso, aún así como estuviera, él seguía con ánimo, él seguía hablando y dando instrucciones a las iglesias. Pablo fue elegido por Dios para aclarar, para instruir a las iglesias, para que se fortalecieran esas iglesias. Fue el apóstol el que más instituyó iglesias, hermano. Levantaba una iglesia por aquí, otra en Corinto, y por donde quiera andaba levantando iglesias. Y dejaba ancianos, y dejaba gente, para que hicieran lo mismo, hermano. Es por ello que nosotros, no solo Pablo, los apóstoles, Pedro, Juan, todos hermanos tuvieron una comisión, pero ya no están, hermano. Ahora, ¿a quién le toca hacer esa comisión? A nosotros. A nosotros nos toca ir a testificar que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay salvación. Pero necesitamos hacer un compromiso. ¿Por qué no le dio vergüenza a Pablo, hermanos? La Biblia dice en Mateo 28, 19 y 20, ahí nos habla sobre la comisión. Hermanos, por tanto, ¿qué nos dice? Y hacer discípulos a todas las naciones. No solo dice, hermanos, a mis familiares, a mis amigos, dice a todas las personas, hermanos. Jesucristo no vino solo por mí o por usted, vino por todos, hermanos. Hasta por el más vil pecador, Jesucristo dio su vida y derramó su sangre. Tenemos que tener esa visión que Cristo tuvo. Tenemos que tener ese amor que Cristo tuvo para que nosotros podamos ser eficaces y lograr testificar de Él. ¿Qué nos mandó a hacer? ¿Qué nos mandó a hacer Cristo? Mandó a los discípulos a que fueran a llevar el Evangelio. Segundo punto, hermanos, ¿cómo vamos a testificar? ¿De qué manera testificamos? Hermanos, ya les dije que nuestro testimonio personal es un arma muy poderosa. Pero aquí hay unas sugerencias que quisiera compartir. Permite, hermanos, a Cristo cambiar su vida. Les comentaba que yo puse mis debilidades en manos de Dios. Ya no quiero tomar, ya no quiero fumar, ya no quiero ser la persona que yo era antes. Porque dañaba a mi familia, porque me dañaba a mí mismo. Porque a veces hay un vacío en nuestros corazones. Podemos vivir en amargura, no solamente de vicios, hermano, o de drogas. Hay tantas cosas, hermano. Hay gente millonaria que vive vacía, hermano, porque no tienen el Espíritu Santo. Porque viven en el mundo, porque viven en el conocimiento del que el mundo nos ha enseñado, en el sistema mundano. ¿Qué dice Mateo 5:16? Busquen Mateo 5:16. El pueblo sentado está en tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentamientos de región de sombra de muerte. ¿Y la luz qué pasa? Resplandeció. Hermanos, cuando nosotros estamos evangelizando, ganando almas para Cristo, el Espíritu Santo está usando a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que salva. No nos creamos que porque yo puedo hablar bien, que porque yo estudié bien, porque yo soy muy bueno. Hermano, somos instrumentos y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. A Dios no podemos impresionarlo con nuestra palabrería, hermanos. Pero sí, Dios examina nuestros corazones.
y sabe cómo podemos nosotros serle útil. Segunda sugerencia, hermano, use la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pablo no se avergonzó de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, hermano. Es por medio del poder de Dios y del Espíritu Santo que nosotros ganamos las almas. No las hacemos, hermanos, porque sea muy bueno. Pero si perseveramos, hermanos, Dios puede usar esas habilidades que Dios nos dio. La Biblia, hermano, es un arma poderosa. Tercera sugerencia, confíe en el Espíritu Santo. Antes vamos a ver Hebreos 4:12. Ese versículo nos ilustra más en la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Fíjense lo que dice ese versículo. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, como les decía, hermanos, es por medio del Espíritu Santo que nosotros discernimos lo bueno y lo malo. Y con ello, hermanos, nosotros podemos ser eficaces para ganar las almas para Cristo. Cuarto punto, hermanos, ore constantemente. Hace ratito decía el hermano, la oración es eficaz, hermano. Si no oramos los unos por los otros, hermano, hay un pastor que dice, estamos fritos. Hermano, no podemos nosotros avanzar si no estamos orando. Cuando la iglesia no cesa de orar, la iglesia se estanca. Y nos convertimos, hermanos, en enanos espirituales. Porque no hay crecimiento, porque no hay avance. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Quinta sugerencia, hermanos. Mire al inconverso con compasión. Jesucristo, hermanos, tuvo compasión. Tuvo compasión de nosotros, hermano. Que dice, no recuerdo la cita bíblica, pero en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No está demostrando la misericordia. 5:8. Sí, Romanos 5:8. Aún así, Cristo murió por nosotros, hermano. Siendo pecadores, hermano. Sexta sugerencia. Testifique, hermanos, con una actitud de humildad. Hermanos, la humildad ante todo es fundamental en nuestras vidas cristianas. Hermanos, Dios mismo vino y le lavó los pies a los apóstoles. Eso es un acto de humildad, hermano. Sirviendo a Dios en la carne, hermano. Nosotros a veces hasta al hermano, a la esposa, que hasta le lavando los pies. Así somos. Jesús lo hizo, hermano. Y vaya que en aquel entonces, hermano, pues cómo andaban, ¿verdad? No andaban como con zapatos como ahorita. Y ellos andaban en el desierto con la arena. Hermano, qué humildad la de Jesús. Qué ejemplo de humildad. Así nosotros, hermanos, seamos humildes para llevar la palabra de Dios. Tengamos esa compasión. Sugerencia 7, hermano. Sea cortés, sea amable. No vamos a llegar y pateando puertas y no acepta a Cristo y ni obligarlos, hermanos. No se puede hacer así.
Recuerdo que fuimos allá en Estados Unidos, íbamos a evangelizar a las trailers. Son como trailers, casas rodantes. Y pues algunos no nos querían abrir. Algunos salían con su una Virgen de Guadalupe como camisa, no sé qué, pero tú eres un traidor porque traicionas a la guadalupana. Y nos ofenden, hermanos. Y nos critican y nos juzgan. Pero hermanos, la Biblia dice que sacudámonos nuestros pies y salgamos de ahí y continuamos. Hay tantas cosas que suceden cuando uno va a llevar la palabra de Dios. No es fácil, hermano. El campo misionero no es fácil. Pero hermano, Jesucristo padeció. Si Dios padeció, ¿por qué no hemos de padecer nosotros? Un ejemplo, ahí está Pablo, cómo padeció. Hay tantos mártires, hermano. Todos los apóstoles murieron en formas diferentes, pero unos hasta de cabeza, hermano. Les cortaron la cabeza. Muchas muertes de todos los mártires de la iglesia primitiva, hermanos, que si nos pudiéramos saber, hermanos, nosotros no queremos ir a tocarle al vecino. Hay lugares, hermanos, en diferentes países donde se esconden para leer la Biblia. Somos libres aquí, hermanos, y tenemos la oportunidad de compartir, para que más personas se sumen al reino de Dios. Octava sugerencia, hermanos, sea natural. Nuestras primeras personas que podemos evangelizar son nuestros familiares, hermanos, nuestros amigos. Esas son nuestras fuentes. No hay excusa, hermano, de que tenemos que hacerlo. Fuimos llamados. No solo el pastor, no solo los líderes, hermano. Cada uno de nosotros está. Y Dios lo quiere usar. Y puede tener el privilegio de llevar esa salvación a los que la necesitan. Sea valiente, hermanos, así como lo fue Pablo. Sea valiente así como cada uno de los apóstoles, hermanos, dieron su vida por la causa, por el evangelio. Hermanos, además, las personas son más abiertas de lo que usted se imagina, hermano. Yo me he encontrado a veces con muchas personas, hermanos, que, saben mucho de Biblia. Pero el tener conocimiento no indica, hermano, que sean de Jesús. ¿Le dice la Biblia? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solo es tener el conocimiento, no solo es eso, hermanos. Tercer punto, el plan de salvación. Necesitamos tener un plan, y no el plan que usted pueda hacer. Esas pueden ser estrategias, pero Dios ideó un plan. Cuando íbamos a evangelizar, hermanos, había dos preguntas diagnósticas, así como los doctores. Diagnosticábamos a las personas qué tanto conocían de la Biblia. La primera pregunta que le hacíamos a las personas, les decíamos, si usted muriera en este instante, ¿a dónde cree que iría? ¿Al cielo o al infierno? Hermanos, déjenme decirles que hay tantas contestaciones que nos decían. Y siguen dando tantas contestaciones cuando uno sigue evangelizando. Hay unas que en verdad hasta otros de plano se declaran que van al infierno. Pero déjeme decirle, hermano, que esa es una manera de saber cómo está su vida espiritual. ¿Qué tanto saben de la palabra de Dios? La segunda pregunta, son dos, es muy similar a la otra. Pero digamos que ya está en el cielo uno, ¿no? Pero Jesús mismo le dice, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué le contestamos a Jesús? Es que fui muy bueno. Yo daba diezmo, yo daba limosna.
Hermano, a veces no sabemos qué decir. Y uno escuchaba tantas cosas que es como nosotros podemos evangelizarlos. 5 cosas, hermanos, y terminamos. Nuestra mano puede ser un instrumento, hermanos, para aprendernos el plan de salvación. Primero, hermanos, necesitamos saber, así como pedimos que el cielo es un regalo. Busquemos, hermanos, Romanos 6, 23. Vamos a Romanos 6, 23. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Dice, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva, hermano. Dádiva quiere y viene del dar. Y es mejor dar que recibir, hermanos. La dádiva de Dios, hermanos, es vida eterna en Cristo Jesús. Y le decimos a la gente, hermano, ponemos un ejemplo sencillo. Si es tu cumpleaños, si te dan un regalo, ¿qué tienes que hacer? Dicen, pues, no sé, depende si me gusta. Dicen, hermano, si le dan a uno un regalo, hay que recibirlo, hermano. Y si Dios te está dando la vida eterna, ¿por qué no la recibes? Es que no sabía. Hay mucha gente que es porque no conocen, por ignorancia. Entonces, hermanos, el primer punto es que Dios quiere darle el regalo. No tienes nada que hacer, no tienes que comprarla. No es por dinero, ni porque hagas cosas buenas, ¿verdad? Lo sabemos claramente. Pero Dios quiere dar a todas las personas. Segundo punto, el hombre. El segundo punto es el hombre. Acuérdense con su mano. El cielo, regalo. El hombre, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la condición del hombre? Dice Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es pecador, hermanos. Por un lado, Dios nos quiere dar el regalo del cielo. La Biblia dice que Dios no va a dar por inocente al malvado. O sea, Dios no le va a dar la oportunidad de que alguien sea salvo si es malo, si no se ha arrepentido. Dios es bueno, pero también es justo y santo. Pero hermano, el hombre peca, hermano. Y le decíamos que es un pecado para usted. Pecado es todo lo que desagrada a Dios. ¿Cuántos pecados comete usted al día? Pues bueno, pues que cometamos 3, el más justo. 7 por 3, 21, en una semana. Al mes ya son 100, al año son 1000. Tengo 55 años, ya me quité 10. Tengo 55,000 pecados. ¿Cómo puedo ir al cielo con esos años de pecados? Es difícil, hermano, poder entrar al cielo. Dice la Biblia que ni una tilde puede entrar, ni un punto, nada puede entrar al cielo, que esté contaminado. Por eso vamos a recibir cuerpos glorificados, hermano. Amén. Porque este cuerpo está corrompido. Pero ¿cómo podemos nosotros, hermanos? Dios nos quiere dar el cielo, el regalo de entrar en el cielo. Pero nuestra condición de pecador nos impide. Tercer punto. Este es Dios. Tenemos el dedo más grande del medio, ¿verdad? Recordemos que ese es nuestro Dios, que es justo y santo. Dios es amor. Pero como Dios amó tanto al mundo y ha dado su único Hijo, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, tenemos esperanza. Dios resolvió nuestro problema, hermanos, enviando a Jesucristo para que creamos en Él. Pero como les decía, Dios, si es usted malo y no quiere arrepentirse y no recibe a Cristo, es que dicen, hay muchos predicadores en el trabajo, muchos predicadores que quieren y mandan a la gente al infierno. No, mentira. Nosotros no mandamos,
Ni Dios manda a la gente al infierno. Se van solos, hermano. Porque no quieren recibir, porque no quieren saber, porque no hacen caso. Cometen el pecado de omisión. Hermano, no es por ahí. Dios resolvió nuestra condición de pecadores y mandó a su Hijo Jesucristo. Cuarto punto, hermanos, ¿se acuerdan? Cielo, hombre, Dios, Cristo. Cristo, hermano. ¿Qué vino a hacer Jesucristo por nosotros? Dice primera de Juan, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Y qué dice el verso 14? Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Hermanos, vimos a Jesús haciendo milagros cuando vino a este mundo. Vimos el poder de Dios a través de Jesús, su Hijo. Hermanos, no solamente vino Jesús a habitar este mundo, vino a morir y a dar su vida, hermano, para que usted y yo tuviéramos esa vida eterna. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sangre. Había un tiempo de aprendernos estos puntos, lo teníamos que evangelizar en 20 minutos, 10 minutos. En 3 minutos se puede evangelizar, hermano. Solo hay que memorizar los puntos y memorizar los versículos. Que a veces es que yo no sé memorizar. Hermano, si usted se lleva un papelito y lo lleva y lo está leyendo, lo memoriza porque lo memoriza. ¿Cómo nos aprendemos las canciones? ¿Cómo si nos aprendemos tantas cosas, hermano? Pero no podemos aprendernos un versículo. Entonces, hermanos, llevamos 4 puntos, hermano. Falta el último. Y esa es la llave para entrar. Y esa es la fe, hermanos. Esa es la fe. El quinto punto es la fe. Pero déjenme decirles, hermano, que en el mundo hay 3 tipos de fe. Hay una fe de conocimiento, como les decía. Esta fe de conocimiento es que toda la gente sabe de Jesús, pero no todos le han recibido. Esa fe no nos salva, hermano. Porque dice la Biblia, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no se quieren arrepentir, hermano. ¿Ustedes creen que si Satanás se arrepintiera, no lo perdonaría el Señor? Pero él no quiere arrepentirse, quiere ser más que Dios. Ese es el punto. Hay otro tipo de fe, hermanos. Esta fe le llamamos temporal. Y esta fe tiene que ver, hermanos, no sé si usted haya padecido o haya tenido alguna necesidad. Y oró con sinceridad ante Dios. Y si fue su voluntad de Dios, le concedió, sanó, proveyó. No sé qué haya hecho Dios. Pero así como llegó esa fe, por eso se llama temporal, así se fue. Pero esa fe no nos salva, hermanos. Lo que nos salva es una fe salvadora. ¿Y en qué consiste esa fe salvadora? En confiar en lo que Jesucristo hizo a venir por nosotros. Él vino y murió, Él vino y obedeció. Y le costó la vida. Ahora ya sabemos, hermanos, cómo poder evangelizar llevando estos puntos. ¿Cómo podemos testificar de lo que Jesucristo hizo por nosotros? Cuando le preguntamos a la persona, ¿quiere recibir a Cristo como su Salvador? ¿Quiere confiar en lo que Jesús hizo? ¿Quiere recibir este día o en este momento el regalo del cielo? No, que sí. Inmediatamente el Espíritu Santo ya obró, ya tocó sus corazones. Nosotros solamente les presentamos el plan. Es el Espíritu Santo. Y ellos que dan su corazón, doblegan su corazón ante el plan de salvación. ¿En qué consiste hacer una oración de fe? La Biblia nos dice que por nuestra boca declaramos que somos salvos. Hay que hacer una oración. ¿Hay alguna persona aquí que no ha recibido a Cristo como su Salvador? Todos somos de casa, todos somos de la familia. Pero hermanos, allá afuera, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, hay gente que no
conoce de Dios. Y Dios está tocando su corazón. Dios está poniendo compasión en su corazón para que vayamos por esas almas perdidas que desconocen que en Cristo hay perdón de pecados. Tiene su rostro, cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, nos fortalezca y nos llene para que podamos ser eficaces. Oramos, hermano. Padre y buen Dios, te damos gracias esta mañana, Señor. Tu palabra, Señor, es clara en nuestros corazones, Señor. Sabemos y necesitamos, Señor. Hay tanta necesidad, Padre, de testificar de tu Hijo Jesús.